Un placer que nos acompañe hoy aquí en el estudio don Carlos Salomón Cámara. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para mí es un Bienvenido. gran placer estar aquí en Serio, me gusta, me encanta, porque es un periodismo muy plural y muy abierto. Cuarto de Guerra, venga. Cuarto de Guerra. Y bueno, tenemos contacto también con uno de los más reconocidos periodistas, analistas y además colega aquí en el sistema de radio y televisión mexiquense, como es Gustavo Rentería. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Carlos? Estoy bien y también muy contento de poder entrar en contacto con tu muy amplio público en un programa que va en serio lo que se dice y que con mucha pluralidad permite accionar el aparato televisor y abrir los ojos ante la realidad nacional. Y además, qué privilegio compartir con don Carlos Salomón Cámara, que más allá de ideologías, colores, sabores, tiempos políticos, es un conocedor de la comunicación desde hace muchísimo tiempo, aunque es contemporáneo de nosotros. Sí, pero el asunto por el que estamos convocados, Gustavo, Carlos, es hablar de los riesgos, de las muertes, de los homicidios, de la impunidad, todo lo que tiene que ver en el círculo de los medios de comunicación, además de la censura y limitaciones, Carlos. Yo creo que estamos viviendo en términos de medios, Gustavo y Carlos, de medios de comunicación, tanto tradicionales y no tradicionales, tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos, los que nos ha tocado vivir a los tres, ¿no? Yo les quiero hacer esta primera reflexión. Antes hablábamos que había tres poderes y un cuarto poder, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, y el cuarto poder eran los medios, ¿no? Yo quiero decirles esta noche, un poquito provocando, yo creo que en México están haciendo el quinto poder. Ese quinto poder que mueve cosas, que está en la oscuridad, que está en la clandestinidad, que mata, silencia y que además acosa y a nombre de otras gentes hace acciones en este México nuestro. O sea, ¿el quinto poder es el crimen organizado? Así es. ¿Así de claro? Así de claro. Gustavo, ¿qué piensas? A ver, efectivamente, hoy la labor periodística se ha visto detenida en muchas ocasiones y en partes muy específicas de la República, no únicamente por la censura gubernamental o la falta de patrocinios privados, sino también porque los malos, los que piden extorsión, los que comercian con sustancias ilícitas, los que piden derecho de piso, los secuestradores, no están de acuerdo con las investigaciones de periodistas libres. Vale la pena que abrir un paréntesis. No es lo mismo ejercer el periodismo en Toluca o en Metepec o en Huixquilucan que en algunas zonas pegadas con Michoacán, donde el narco controla absolutamente todo. Es una tragedia esta primera tesis, esta primera reflexión que provoca y muchísimo de Carlos Salomón Cámara, porque nos damos cuenta que esto redunda en el número de homicidios en contra de periodistas, comunicadores, atentados en contra de medios de comunicación y además con tal vileza de estos personajes que se llevan de corbata a esposas, a hijos, a cuñados y a una serie de personas que ni siquiera están metidas en el asunto de la comunicación. Y como hemos establecido desde hace ya varios programas aquí en Va en Serio, es muy grave que desde la más alta tribuna de este país, que ahora es, lo digo también a manera de provocar, la mañanera en Palacio Nacional, se ataca al periodista. A todos nos han metido una misma cubeta. Pareciera que todos son chayoteros, pareciera que todos están en contra de lo que dice el presidente. Él inclusive dice, salvo honrosas excepciones. Pero los medios de comunicación somos vínculos, estamos en medio de la autoridad y los votantes, los sufragantes, los gobernados. A mí me preocupa mucho que esto se esté replicando prácticamente en las 22 entidades que hoy gobierna también el mismo partido del presidente de la República. Y en donde hay mucho crimen organizado, Gustavo, en donde hay mucho crimen organizado, Carlos. Bueno, cito el ejemplo de Zacatecas, de uno de los 22, donde hay esta combinación, gobierna Morena y parece que el narcotráfico decide el quehacer y el deshacer del Estado más allá de la autoridad. Yo sí estoy muy preocupado. A ver, en este caso de Zacatecas, el gobernador David se le olvida que Ricardo, su hermano Monreal, ya fue gobernador y acusa que todos los crímenes se den al pasado, a la herencia maldita del pasado. Pues la herencia maldita formó parte de Ricardo Monreal, ¿o no, Carlos? Yo creo, Gustavo y Carlos,
que tradicionalmente el cuarto poder del periodismo ha sido aquel que vigila, audita, supervisa que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo cumplan para lo que están hechos. Y eso ha sido siempre, pero no es en México, es en todo el mundo. Ha quitado presidentes como a Nixon, en fin, ha sido el papel importante. Pero lo que a bien asienta Gustavo, por ejemplo, hay en situaciones, por ejemplo, Tamaulipas o Michoacán, donde en las salas de redacción, en los canales de televisión, ya al momento de sacar una línea editorial, ya el periodista individualmente teme decir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ese quinto poder que navega en la oscuridad, en un momento dado puede ejecutar y puede actuar contra ellos. Hay muchas muertes de periodismo en México, pero no son muertes del Estado, son muertes provocadas para silenciar. O sea, ¿qué estamos viendo? Hay un poder que están haciendo y que intimida y que además puede violentar las formas. Ya no del primero, segundo, tercer poder, sino del propio cuarto poder. Yo te repito, el periodismo era un periodismo, era integrado por miles de personas y se hacían opiniones y simplemente cuestionaban las cosas y permitía corregir conductas. Hoy el periodismo está viéndose haciendo objeto de una vigilancia que no tiene oficina. Oye, Carlos, pero Carlos Gustavo, cada vez crece más la percepción de que este quinto poder, el crimen organizado, tiene mucha relación, complicidad y contubernio con el primer poder, que es el Ejecutivo. Eso es gravísimo. ¿Sí? A ver, Gustavo, tú que eres el presidente, quienes presides pues la Defensoría y la seguridad de los periodistas en el Estado de México, ¿qué has encontrado? ¿Qué has visto en los archivos? ¿Cómo está la seguridad de nuestros colegas aquí en este estado? A ver, efectivamente, gracias a un grupo sinodal de gran prestigio, fuimos elegidos 13 compañeros entre periodistas y defensores de derechos humanos para presidir el Consejo Consultivo en defensoría de estos dos gremios. Déjame decirte que el mecanismo de protección lo integra una coordinación general, los secretarios, muchos, para no perder tiempo, no los nombro ni los especifico, pero varios del gabinete de Alfredo del Mazo Maza, más este Consejo Consultivo que tengo el gran privilegio, honor y gran y altísima responsabilidad de presidir. A ver, hemos encontrado, déjame primero hablar de cosas muy buenas, que a diferencia de otras entidades, aquí sí hay coordinación. La ley federal establece que se deben de crear estos mecanismos en toda la República. Debo decirte que hay estados que no lo han integrado, que nosotros fuimos el segundo o el tercero de la República cumpliendo con la normativa vigente, que sesionamos mes a mes tanto la Junta de Gobierno como el Consejo Consultivo, y que cuando ha habido una amenaza, cuando ha habido un delito que perseguir, se ha actuado de manera inmediata. Podemos llegar inclusive hasta recomendar pues medidas cautelares o darle una protección completamente integral al que ha solicitado, al peticionario e inclusive a sus familias. Oye, Gustavo, perdón, también, pero tú hablas de que cuando hay amenaza, pero ¿qué sucede cuando desde la tribuna máxima de este país hay insinuaciones, hay acusaciones, o como en el caso de Loret de Mola, exhiben fiscalmente sus archivos, sus propiedades y sus montos salariales? ¿Qué pasa entonces? Bueno, no es el caso particular del Estado de México, pero tienes razón, esto viola completamente la ley. Hay una ley que protege los datos personales de las personas, periodistas o contadores o empresarios o cualquier otro ciudadano. Esto viola flagrantemente la ley. Aquí en el Estado de México, déjame presumirte, querido Carlos, porque tú también eres un colega que participa en este gran sistema de radiodifusión del Estado de México. Estamos a punto de dar a conocer un protocolo de protección para periodistas desde las áreas policíacas. Es decir, imaginemos, Carlos Salomón, Carlos Ramos, amigos de Va en Serio, cuando se está cubriendo una marcha en Toluca, en Metepec, en Huixquilucan, en Almoloya de Alquiciras, en Nezahualcóyotl o en Texcoco. Y los policías quieren
quitar en una protesta, quieren poner orden, y los periodistas salen golpeados a punta de tolete. Estamos intentando con el secretario de Seguridad que existan protocolos como los existen inclusive en las guerras. Carlos Salomón, con su gran experiencia, nos podrá hablar más de esto. Por ejemplo, ahora en la guerra entre Ucrania y Rusia y Ucrania, los reporteros, los corresponsales de guerra van con sus chamarras o sus chalecos que dicen prensa. Oye, nosotros no somos ni del bando 1 ni del bando 2, venimos a cubrir para informar. Algo así, todo a su justa dimensión, lo vamos a dar a conocer para que la autoridad estatal y después los 125 presidentes municipales puedan adherirse a este tipo de protocolos. Creo que son grandes saltos que damos para proteger a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Y contestando integralmente tu pregunta, hemos encontrado que en un estado tan complejo, tan diverso, tan amplio, con distintas ideologías para gobernar, hay abusos que queremos detenerlos. Pero te puedo decir que el trabajo continuo, perseverante y organizado nos ha permitido, no diría de dar buenos resultados o no, porque dar buenos resultados en esta materia es cuando no existen mecanismos de protección, cuando no existe ombudsman para defender derechos humanos. El día que las naciones ya no tengan que utilizar ese tipo de mecanismos y darles dinero y crearlos, bueno, ese día habrá entendido la sociedad el respeto al derecho ajeno. A ver, pero creo que vamos muy bien. Déjame, Gustavo, hacer una pausa y regresamos. Yo no sé qué piensa el licenciado Carlos Salomón, pero da vergüenza en este país que todavía estemos hablando de derechos. Y ahora estamos hablando de que hasta los policías tienen que cuidar la integridad de un periodista. Ya no estás hablando de los criminales, sino de los propios policías. En eso estamos. Por eso siempre he preguntado, ¿México es un estado de derechos humanos o lo que necesitamos son humanos con derechos? Esto va en serio, regresamos. No sé qué pienses, Carlos Salomón, pero dice, con todo respeto, Gustavo Rentería, hemos encontrado cosas buenas y coordinaciones. Oye, no me parece bueno hablar de que los policías tienen que respetar la integridad de las personas y de los periodistas, unos por manifestarse y otros por hacer su trabajo. Mira, escuchaba yo con mucha atención lo que decía Gustavo. Y el Estado de México, lo que es el Estado, es un Estado excepcionalmente gobernado con una gran prudencia, una gran responsabilidad y una gran discreción. Pero desafortunadamente, tú te sales del Estado de México y vas a Michoacán, Zacatecas, como tú lo decías, Jalisco, Guerrero, y entonces la anarquía y aquello gobiernan la oscuridad, gobiernan otro tipo de interés. Ojalá lo que pasa en el Estado de México fuera la norma de lo que pasa en el resto del país, pero no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo, y seguramente vas a coincidir tú y Gustavo, el presidente tiene una relación incómoda con los medios de comunicación, para llamarlo de manera fina, incómoda. ¿Nada más con los medios de comunicación? Tiene una relación incómoda con todos. Pero muy especial, particularmente con los medios. Él tiene una relación de confrontación casi desde el primer día. Tiene 4 años que todas las mañaneras se dedica a golpear a los medios de comunicación. Y por eso que los medios de comunicación narran otras cosas que no coinciden con él. Ahora, ¿qué está pasando, no? Él se bronquea con los medios todas las mañaneras. Entonces, pero él era el rey de las redes sociales. Las redes sociales ya las perdió, Carlos, no se coincida Gustavo, ya no es el rey de las redes sociales. Hoy en redes sociales acabas una gira en Sinaloa y las redes sociales crean situaciones que quizás no son ciertas, pero parecen como ser ciertas. La famosa visita a Badiraguato, en Sinaloa, la tierra del Chapo. Déjame decirte algo, Carlos. Yo creo que no solamente ya perdió su penetración en las redes sociales, sino ya no controla la agenda nacional. Desde que le estalló el escándalo de su hijo en Houston, ya se defiende, ya reacciona, ya no propone, solamente se dedica a contestar. ¿No piensas así, Gustavo? A ver, en primer lugar, déjame dejar muy claro el asunto del protocolo de protección a periodistas.
desde la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Quiero hacer un homenaje a los policías que nos cuidan diariamente en las 125 municipalidades. Quiero hacer un homenaje al trabajo que ahí se hace, pero muchas veces no se saben los protocolos de actuación. La lógica indica que no puedes golpear a la gente, respetar los derechos humanos, pero así iniciamos la plática. Si una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que pasa el día a día. No existirían mecanismos de protección ni existirían ombuds man o woman en la República Mexicana si todo mundo respetara los derechos humanos. La realidad es que se necesitan documentos por escrito y capacitación constante para saber cómo actuar en un caso en particular. Yo puse el ejemplo hace unos minutos de una marcha, una manifestación, un meeting, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe de hacer, cómo se identifica el reportero, cómo se le indica a una autoridad que uno está haciendo su trabajo reporteril. Cierro el paréntesis. Sí. Entonces, dicho esto, creo que sí es fundamental esto que se va a presentar y además me encanta porque los distintos clubes de periodistas, el gremio organizado, las redacciones, los reporteros por mutuo propio han colaborado en la redacción de este documento. Es decir, abrimos grupos de chats, ahora aprovechando las nuevas tecnologías, y sobre todo respondió rápidamente el secretario de Seguridad después de que pasó un evento ahí en Toluca, donde estábamos un grupo de reporteros cubriendo una marcha de la comunidad LGTB y hubo un toletazo de más. Entonces, en ese momento, oye, vamos a trabajar en conjunto y hemos llegado, después de muchos escalones, a la cima. Ahora, hay que decir desde ahorita, antes de que todo el mundo lo conozcamos, que siempre estas empresas humanas son perfectibles. Es como una iniciativa de ley o una propuesta de reforma a la Constitución, siempre es perfectible, pero hay que trabajar bajo de una base. Ahora, sí, sobre Gustavo, el otro, coincido totalmente. A ver, pero los periodistas estamos viviendo en la incertidumbre cotidiana, Carlos, porque no solamente es lo que yo decía, las acusaciones, los señalamientos, a veces y constantemente sin fundamentos desde el presidente de la República, sino las hostigaciones, las amenazas, los secuestros, los homicidios, pero más aún, una forma, tú conoces perfecto ese tema, Carlos, una forma concreta de censura hacia los medios de comunicación. El presidente de la República ha ido a Badiraguato en febrero del 2019, en marzo del 2020, en julio-agosto del 2021 y ahora en octubre del 2022. ¿Qué ocurrió esta última ocasión, Carlos? Que fue a escondidas, fue de noche y pidió que no fuera la prensa. Hoy es el presidente de este país, tiene la obligación de responder y de dar cuentas a la nación de sus actos. Coincido, Carlos, pero te voy a decir algo. Tradicionalmente los medios han sido el equilibrio, ¿no? Y él ha confrontado tanto medios tradicionales como medios no tradicionales. Estamos viviendo 4 años donde la agenda es estar peleando con los medios todos los días. La agenda de él es a quién combate hoy, le da fulano a fulano. Pareciera que se divierte con eso. Se ocupa mucho con eso. Y eso al final, ¿qué hace? Cuando matan a un periodista en Sinaloa, ¿qué decide el Estado? ¿No? Pues atrae el asunto, entonces le ponen protección a la familia. Pero lo atrae después de que ya lo asesinaron, aun cuando el periodista en la misma mañanera le hace un llamado de atención al presidente por serias amenazas. Y el presidente dice, sí, lo vamos a atender. Al otro día el periodista está muerto. Sí. Lo que pasa es que estamos rebasados. Yo por eso hablaba del quinto poder. Entonces, ante este señalamiento de no coordinación, de no identificación, de no conciliarse y no entenderse con los medios de comunicación, hay intereses, como lo decía Gustavo al principio, en las mesas de redacción, en Tamaulipas, donde hay un miedo ya por expresar tu opinión. Y hay un miedo porque tú puedes incomodar, no al presidente, puedes incomodar a las gentes
que les afecta sus intereses y ellos actúan y provocan un asesinato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Incomodas a las gentes con las que se entrevista el presidente. Y el presidente al final lo que decide, bueno, vamos a investigar, pónganlo en protección. El hecho es que prácticamente a 4 años hay muchos periodistas muertos, ya más de 100,000 mexicanos muertos, asesinados de manera. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar, Gustavo y Carlos? Poder rescatar la libertad de andar por las calles de México sin la tenebra, sin la zozobra de que algo te pueda pasar. A ver, Carlos. Es impactante cómo hemos perdido la libertad en las calles, la posibilidad de transitar sin que tú vayas viendo que puede ser objeto de una agresión, ya no de la fuerza pública, de intereses que controlan e incide en la vida del país. Eso a mí me preocupa mucho. Hace un par de emisiones aquí en Va en Serio tuvimos la oportunidad de platicar con Elena Chávez, la autora del libro El Rey del Cash. Aquí nos confesó públicamente que vive con miedo, que vive bajo amenaza, que se tiene que estar escondiendo porque escribió un libro. Gustavo, ¿qué piensas? A ver, yo también me sumo al llamado de atención trágico de un grupo de periodistas hacia la autoridad y hacia la sociedad toda, en el sentido de que la autocensura en nuestros tiempos era esta meditación propia o estas discusiones en la redacción de qué se publica y qué no se publica, no para quedar bien con el presidente, el secretario, el gobernador en turno, si voy a echar a perder un contrato de publicidad o voy a lastimar a quien me patrocina. No. La autocensura era si voy a dañar porque los periódicos o la radio y la tele es heterogénea. Un niño puede accionar el aparato televisor en ese momento. A eso voy cuando filosóficamente nos preguntamos los periodistas si lo publicamos, lo difundimos o no. Pero ahora la autocensura, como bien lo señala el maestro Carlos Salomón Cámara, es que mejor ya no lo publico, ya no lo digo, ya no lo comento, ya no opino al respecto, porque puedo incomodar a la autoridad y también a lo que él llama el quinto poder, los secuestradores, los que piden derecho de piso, los narcotraficantes y estas bandas que tienen tomado el control de muchísimos municipios y yo diría estados de la República Mexicana, de todo el país. Ahora, número 2, la realidad es que, y aquí ya no hablo como presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, sino como periodista, me has invitado también como opinador esta tarde-noche. Así es. Nos habían vendido que con la llegada de este gobierno, Carlos Ramos Padilla, las cosas iban a cambiar. Yo recuerdo entrevistas que le hice al hoy presidente de la República, criticando a Fox, criticando a Calderón, criticando a Enrique Peña Nieto, de esta masacre y este cementerio nacional, este teñido de rojo desde Tijuana hasta Centroamérica, los límites con Centroamérica. Y la realidad es que hoy, pues las cifras, que son muy frías, nos hablan de más asesinatos a comunicadores, más afectados a medios de comunicación y más muertos. Es decir, si continúa esta tendencia, yo aquí no tengo una bola de cristal, pero soy analista político, si continúa esta tendencia, el sexenio más sangriento de nuestra historia será el que está encabezando Andrés Manuel López. Bueno, de hecho ya lo es. No necesitas una bola de cristal. De hecho, las cifras actuales ya indican que este es el sexenio más sangriento en todos sentidos en la historia del país. Y la tendencia no hay manera de corregirla. Tal parece que al contrario está fortaleciendo la tendencia de la violencia de manera cotidiana, de manera permanente en diferentes partes del país. Por eso yo creo que es importante como gobierno y como sociedad rescatar las calles de México, no para ti ni para Gustavo, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es impactante. Bueno, también para mí, para Gustavo y para ti, ¿no? Pero vivimos hay ciudades como Guadalajara, donde vemos vivo la transmisión de un tiroteo y secuestros, y lo ves en Zacatecas, pero lo ves en Guanajuato, lo ves en Michoacán, y es una cosa muy genérica. Dice Gustavo, ojalá se modifique la tendencia. Yo soy pesimista, no creo que no tan solo no se va a modificar, sino se va a profundizar la violencia. ¿Por qué?
fue porque ya los grupos estos están acostumbrados a que tú incides y entonces vas incidiendo en una conducta del gobierno. ¿Cómo? Porque simplemente... oigan, amigos, Carlos, sí. yo haría una propuesta. Venga, tenemos un minuto, Gus, venga. Voy a ser muy breve. ¿Sí? En el 2023 vamos a vivir los mexiquenses una elección histórica. Vamos a elegir al sucesor o sucesora de Alfredo del Mazo Maza. Pero ya estamos prácticamente a punto de iniciar las campañas políticas electorales. Y creo que tenemos que exigirle nosotros, los ciudadanos, los votantes, sufragantes mexiquenses, a los aspirantes que hablen de cosas importantes. Y este es un punto fundamental. ¿Cómo van a pacificar, si es que llegan ahí a la calle, a la Plaza de los Mártires, cómo van a pacificar el Estado de México? Todo lo demás es rollo. La gente quiere vivir tranquila para ir a comerse unos tacos, viajar en las carreteras mexiquenses sin temor a que te asalten o te secuestren, que cuando sales de vacaciones no se metan a tu casa, que cuando llevas una lana en la combi no te quiten el dinero. Entonces, por favor, candidatos, candidatas, hablen de cosas que realmente nos interesan para que nosotros a cambio les demos su voto, queridos amigos. Es una propuesta que hago. Cerramos contigo un minuto, Carlos. Yo creo, Carlos, que, lo decía fuera de cámara contigo, llegó Lula a la presidencia de Brasil. Nada más que es un hombre de izquierda que le encanta la inversión privada, promueve la inversión privada. Y México, con la llegada de Lula, debe tener mucho cuidado, porque la economía ya de por sí la tenemos prendida por alfileres. La violencia está generalizada en el país. Pero la aparición en el escenario de Lula debe generar una gran preocupación para el gobierno mexicano, porque es un presidente de izquierda que privilegia la inversión extranjera y la inversión privada. Y aquí, al parecer, no estamos privilegiando la inversión. Y parte de lo que estamos hablando de los periodistas de la violencia es cuando no tienes empleo, cuando no tienes un buen salario, la gente está prácticamente en posibilidad de ser seducida por cualquier gente que le pueda generar un empleo. O sea, eso... Déjame confiarles algo, pero los grandes monstruos, los grandes tiburones en Nueva York están organizando las mejores conferencias de inversión en Brasil. Sí. A México ya ni siquiera lo escriben en una hoja para considerarlo. Es Brasil, lo que tú estás diciendo, y no había ganado Lula. Muy bien. Gustavo Rentería, muchas gracias. Un abrazo, querido Carlos. Ha sido un honor participar en tu muy escuchado y visto programa, y un honor también participar con el maestro Carlos Salomón Cámara, a quien le tengo un gran respeto. Un saludo a tu público. Gracias, presidente. Gracias, Carlos Salomón Cámara. Es un privilegio estar aquí contigo, Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y antes de ir a una pausa, pues vamos al cartón de Pedro Sol, que, bueno, tiene mucha asociación con lo que estamos platicando, se llama Resistiendo. Y este cartón en trazos, en colores, pues vemos ahí un personaje que, bueno, parece quien es, y dice ahí mañanera, y dice, ¿cuál chocheando? Si pienso llegar al quinto partido, aquí hablamos del quinto poder, él habla del quinto partido. Bueno, a lo mejor esto tiene mucha relación con esto de que no embonaba la gasolina con las tortillas, con el dólar, y en fin. Carlos, muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos. Esto va en serio. Volvemos.